Muy bien. Este es un curso de Seminario Cristo, Wales Internacional. Les recuerdo que estamos en la fase de prueba, fase de una etapa, es una etapa de desarrollo para estos cursos y agradezco a ustedes por su participación, porque nos da la oportunidad de probar algunos cursos, la modalidad de, bueno, cómo se van a manejar, ir formando materiales en esta etapa. Así que pues su participación ayuda en gran manera. Muchas gracias. Este es el curso Ley Evangelio, área consejería, Seminario Cristo. Estamos en la lección 6. Y pues la verdadera piedra de tropiezo es algo que vamos a ver hoy en la clase. Les doy la bienvenida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos hoy. Pues yo puedo hacer la oración de apertura. No sé si hoy podríamos pedirle al hermano Eduardo que nos hiciera el favor de la oración de clausura hoy. Oremos, yo quiero orar a base del Salmo 121, que es uno que me gusta mucho. Em, Oremos. Señor, alzaremos nuestros ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de ti, Señor Jehová, que hiciste los cielos y la tierra. No dará nuestro pie al resbaladero, ni se dormirá, ni te dormirás. Tú eres el que nos guardas. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Eres tú, Señor, nuestro guardador, nuestra sombra a la mano derecha. El sol no nos cansará de día, ni la luna de noche. Jehová, tú nos guardarás de todo mal, guardarás nuestra alma, guardarás nuestra salida, nuestra entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Bien. Ok. Hermanos, les recuerdo del objetivo de este curso es que nosotros vayamos em, mejorando en nuestra habilidad para aplicar ley y evangelio específicamente para uso en el área de consejería personal, familiar y congregacional. Eh, Bien, me han comentado que, bueno, mejorar no es muy como se mide, de donde empezamos y de donde terminamos. Eso sí, hace falta mejorar la forma de expresar el objetivo, pero yo creo que sí vamos a poder medir cómo les va con el proyecto final. Les recuerdo que el proyecto final ya la próxima semana voy a ir agendando cita con cada uno de ustedes. Y cada uno de ustedes va en una junta por Zoom, va a poder em, va a poder, digamos, servir, andar de consejero y van a poder responder, dar asesoría de ley y evangelio para bueno, para un caso que les voy a presentar. Vamos a interactuar yo como la persona que necesita su consejería y ustedes van a ser los consejeros, simplemente van a usar el método de identificar, validar y aplicar. Para ello, les quiero al final de la clase, si hay tiempo, bueno, dar unos tips, unos consejos ya para eso. em, Unas frases clave que pueden usar para cada paso
identificar, validar y aplicar. Si no llegamos a eso hoy, eso lo podemos hacer también el lunes en la clase. ¿Ok? Bien, para hoy ustedes podrán, la idea es que ustedes podrán defender mejor la enseñanza bíblica de la justificación y también podrán apoyar la práctica de proclamar la absolución de pecados o defender más bien la práctica o justificar la práctica de proclamar la absolución de pecados en consejería y también en la adoración cristiana, por ejemplo, en un servicio, también esa práctica que tenemos. ¿Ok? Bien, repasemos la lectura que nos tocó. No sé, vi unos muy buenos comentarios, tanto históricos como comentarios acerca de la teología de Zwinglio y a lo mejor estarán pensando de, ay, ¿por qué tanto tiempo hablando de Zwinglio? Es que en realidad yo creo que de lo que están publicando en el grupo de WhatsApp, em, yo le veo muy parecido el caso de Zwinglio a lo que nos rodea en el cristianismo de Latinoamérica hoy en día. Y creo que por eso es muy relevante este tema de Zwinglio, no tanto porque por la persona de Zwinglio, tanto, sino por lo que él estaba enseñando está presente hasta la fecha. No hay nada nuevo bajo el sol, sería mi punto. Bien, hermanos, hagamos un resumen de lo comentado, de lo dicho en el grupo de WhatsApp. Cada quien aquí somos 6, no sé, le damos cada quien puede aportar qué es qué es lo que quieren agregar de Zwinglio, qué es lo que más les llamó la atención de su vida o de su enseñanza, para bien o para mal. Somos 6 en total. Bueno, la orden en que entraron, creo que era Benjamín, Rolando, Eduardo y creo que Zoilo y Sergio entraron casi a la vez. Así que, bueno, Benjamín, adelante usted primero. Una cosa que quiere compartir acerca de Zwinglio, puede ser lo que estábamos hablando antes, más o menos antes de que entraron Gracias, los hermano. demás, para que Muchas escuchen los gracias. demás. Bueno, hoy tuve la gran bendición y estos días de estudiar la propuesta de la tarea del profesor y le comentaba que me dediqué a escuchar cómo ellos explican para los protestantes, nosotros también somos protestantes, pero los que basan su fe en Zwinglio. Y la verdad lo hacen muy bonito, es indiscutible, pero como lo respondí en la tarea, voy a leerla. Dame un segundito. Mm, Dice, mm, a ver, las iglesias, a ver, Zwinglio, nacido en Suiza, surgió poco después de la reforma de Martín Lutero. Me parece un detalle muy importante este. Las iglesias que surgieron con sus enseñanzas son reconocidas como iglesias reformadas o protestantes, digamos la bautista, la presbiteriana, etcétera. Hoy en día, reconocidas como pentecostales o evangélicas. Zwinglio era cercano al humanismo, por ello consideraba la razón humana como prioridad y o autoridad superior a las escrituras. Independiente de esto, reitero, la manera en que ellos predican, porque hoy tuve la bendición, se me ocurrió escuchar un video, no, increíble, muy bonito, llega, pero hay algo que mi corazón no llenaba, o sea, gustaba como una canción de música, como cuando escuchas una canción independiente, digamos, en mi vida anterior
de música. Ah, qué canción tan bonita. Solo eso, bonita, pero no llenaba mi corazón, el vacío seguía ahí. Entonces, eso fue básicamente lo que me llamó la atención. Amén. Ok, gracias, Benjamín. Es correcto que nació en Suiza. Qué más quieren? Sí, sí, era contemporáneo de Lutero, ¿cierto? Ok, contemporáneo de, estamos hablando del siglo que sería 16, ¿verdad? Siglo 10. Y ¿cómo me va con ¿cómo les dicen? Ayúdenme. Así, siglo XVI, contemporáneo de Lutero, nos comentó. ¿Qué más? Rolando, adelante. Sí, Rolando bueno, Mena. así, gracias. Bueno, comentar algo que no Ujú. puse como comentario en WhatsApp porque nos dijo solamente un comentario, ¿no ve? Pero algo Sí. que después estaba meditando que me parece muy significativo es que Zwinglio no cree que los sacramentos son medios de gracia, pero lo positivo es que Zwinglio no rechaza el bautismo de infantes, ¿no? Sino que lo promueve. En ese sentido, los pentecostales no serían zwinglianos, ¿no? Ujú, Porque, o sea, las aberraciones de Zwinglio son terribles, ¿no? Sus falsas enseñanzas. Pero pese a esas falsas enseñanzas, no tuvo enseñanzas tan terribles que ahora existen, ¿no? Como que es el rechazo de bautismo de infantes. En realidad eso es algo aberrante porque las iglesias están condenando a los niños al infierno, esa es la realidad, ¿no? En un texto que Lutero escribe que se llama La cautividad de la iglesia, ¿no? ujú. Va haciendo unas críticas acerca de los medios de gracia, pero algo que me impactó, dice Lutero, ¿no? La Iglesia Católica no ha tergiversado el santo bautismo porque bautiza a los infantes, ¿no? ¿Qué diría Lutero ahora? Sería más aberrante. Ni siquiera eso se ha mantenido, aunque Zwinglio creía que no era medio de gracia, Ujú, porque sabemos que unida a la palabra es medio de gracia. Entonces, las iglesias de zwinglianas que bautizaban niños, pues el Espíritu Santo hablaba fe, ¿no? Pero en la actualidad han llegado a ser más aberrantes que Zwinglio, ¿no? No bautizan niños y están condenando a esos niños al infierno. Les están cerrando las puertas del cielo cuando deberían abrir las puertas del cielo a esos niños, ¿no? Es que comentar. sí, Rolando, es bueno. Obviamente, pues Zwinglio ya no vive en este mundo hoy en día, pero aún así es bueno que lo que Rolando nos ha dado como ejemplo de no solamente reconocer los errores de alguien, pero también de reconocer algo que por lo menos podemos decir positivo de alguien, ¿verdad? Am, ok. Gracias, Rolando, por su ejemplo. Eduardo, adelante. Y después Sergio y Zoilo. Bueno, hay muchas cosas que hablar, pero vamos a ser objetivos. La verdad que a mí sí me impresiona un poco algunas manifestaciones. En la historia dice que en alguna situación Lutero estaba reunido en una cena con Zwinglio, todavía cuando se reunían con antes de la confesión de Augsburgo, y justamente lo que hablaba el hermano Rolando, en que en esa cena él expresa la copa de vino y el pan y escribe Lutero escribe reforzando de que esto es el cuerpo de Cristo y esto es la sangre de Cristo, porque justamente lo defendía Zwinglio de otra forma, y eso fue un punto de quiebre y de discusión entre los dos. Sin contar algo que mi aporte va, la tendencia muy racionalista también de Zwinglio, en que trata de explicar de una forma muy humana las dos naturalezas de Cristo, ¿no? La naturaleza divina y la naturaleza humana. Obviamente sabemos que el sacrificio de Cristo en la naturaleza humana fue realmente una muerte de ese cuerpo, pero el cuerpo divino obviamente no podía morirse por su naturaleza, pero de hecho trata de explicarse las dos cosas sobreponiendo una naturaleza sobre la otra, o que es un misterio de la Biblia y que definitivamente no se puede explicar por forma racional. Entonces, ese sería mi aporte en ese momento, mi querido pastor.
Sí, sí, gracias, Eduardo. Y en muchas enseñanzas, como se comentaron ustedes, o sea, no es de que la razón es mala en sí, es correcto la forma en que todos ustedes hablaron de que, pero cuando la razón ya se eleva sobre la escritura, ya es cuando entramos en errores o sea, pero la razón en sí no es mala, siempre estamos usando la razón, solo que va sujeta a la palabra de Dios, ¿verdad? Aprovecho solo para tomar una pausa y saludamos con el micrófono a nuestro hermano Diosnel. Buenas noches, Diosnel. Bienvenido. Muy buenas noches, Pastor Joel, ¿cómo está? Ujú. Pero Paraguay de frío, hermano. Sí. Ah, Y de Paraguay, frío. sí. Y ahora nomás vino mi hermana, entré en mi pieza y entré porque afuera tenemos una actividad alrededor del juego, pero saludo a mi hermano de todos los países, pero ya estoy en la clase de pastor. Bien, gracias Diosnel por saludarnos. Ya habíamos empezado, estamos hablando del Zwinglio, que tenía unos puntos positivos, era un eh, hombre muy apasionado por la palabra de Dios, pero también entró en algunos errores, ¿verdad? Bien, ¿quién no ha comentado? Sergio, Zoilo y después Diosnes si desea. Cada quien un comentario acerca de Zwinglio, por favor. Muchas gracias. A mí lo que me llama mucho la atención, que al igual que Müller, fueron muy humanistas en su doctrina. Fueron bien tajantes y llevaron a dispersación, incluso a Zwinglio, lo que me llama mucho la atención, que por su doctrina lo trataron de hereje. Y eso también fue muy importante en cómo se desarrolló la doctrina. Al igual que Lutero compartía mucho el alejarse del papado. Y tuvieron muchos desencuentros en su forma de pensar, ya que Zwinglio creía de que el gobierno era regido por Dios, y también creía que la gobernación no era lo más indispensable, sino que todo lo que ellos estaban diciendo era que cómo podía ser de creer algo que no existía. Y también lo que me llama mucho la atención es cómo él pidió alejar y romper las estatuas. Entonces, y dentro de sus 64 tesis, él también deja mucho en claro de la falta de fe por ser tan tajante y tan humanista. Él decía sí y sí. Y eso lo llevó a una discordia con Martín Lutero, porque cuando Martín Lutero pues, colgó sus 95 tesis, también se descolgó del papado, porque al igual que Zwinglio compartían la doctrina, pero fueron las tajantes ideologías que los separaron, ya que Zwinglio estudió para poder estudiar bien la Biblia y compartir, pero Martín Lutero lo hizo por inspiración porque le llamó mucho la atención de cómo el papado se hacía rico con las indulgencias. Y a pesar que Zwinglio nació de una clase muy acomodada, pero eso también lo llevó a ser bien humanista y bien tajante en sus decisiones. Ujú, ujú, sí. em, sí, bueno, gracias, Sergio. Mm, es el caso de Zwinglio, es una advertencia para todos nosotros, ¿cierto? Ok, muy bien. Zoilo, adelante, después Bien, Diosnel. buenas noches, mi hermano pastor. Buenas Bendiciones para noches. todos mis hermanos. Bien, hay algunos problemas que había ahí también, pese a que rechazaba el término de los sacramentos, señalando que significaba un juramento sus primeros escritos.
que fueron sobre el bautismo, siendo así notorio que el bautismo significaba una promesa o compromiso, y no exactamente un medio de gracia. Zwinglio abordaba también la cuestión de la Eucaristía de manera similar. Durante el primer debate que tuvo con Zúrich en 1523, negó, dice, que ocurría un verdadero sacrificio durante la misa, argumentada que Cristo hizo el sacrificio una sola vez para toda la eternidad. La Eucaristía era un memorial del sacrificio. Siguiendo con este argumento, desarrolló aún más punto de vista. Significa las palabras de la situación, usó varios pasajes de la Escritura para argumentar en contra de la transubstanciación que está a punto de vista. Lutero, siendo, dice el texto clave en Juan 6:63, es el espíritu el que da vida, la carne para nada aprovecha. El enfoque racional de Zwinglio y el uso de la escritura para entender. El significado de la Eucaristía fue una razón por lo que no pudo llegar a un consenso con Lutero. Entonces, ahí vemos que él tuvo cosas buenas y cosas malas. Primerito, como se llama, estaba de acuerdo, después negó vuelta. ¿Qué sería mi aporte, mi hermano? Sí, sí, gracias. Gracias, hermano. Ujú. Mm. Tío Snell, ¿desea compartir algo acerca de Zwinglio? ¿Algo más de lo que se ha dicho? He Sí, escuchado. pastor. Adelante, adelante. Sí. Leí el tema, este documento que envió para estudiar. Y también, yo hice también el curso de identificación espiritual, uno con profesor Martín, Andrés San Martín, Ujú, sí, y el Luca, Ilúrico y Zwinglio, Zwinglio, sí. siempre enfrenta a Martín Lutero, porque Martín Lutero, según estudio, fue casi como un papado también para los evangélicos cristianos, porque él liberó para la predicación libre del evangelio. Según estudio, que los vaticanos prohíbe la predicación de la Biblia. Acá en mi país, por ejemplo, hubo una dictadura casi 35 años, Mm, desde 1935 a 1989. Escuchaba el general Alfredo Stroessner, ese es un dictador. A esa época, según la historia, prohibía leer la Biblia. mm, Acá en mi país ¿en serio? era prohibido leer la Biblia. Y está solo habilitado leer la Biblia a nosotros Paraguay llamamos país, por algunos países llamamos padre, párroco, pues nosotros en guaraní conocimos como país. Y los párrocos leen apenas una hoja y después cierra otra vez. Mm, Acá en mi país, por ejemplo, hace pocos años que se habilitó leer la Biblia, pero en esta historia el Zwinglio parece también enfrentó con Lutero, porque Lutero fue el mayor reformador para el estudio bíblico. Que yo encuentro, Lutero se dirigió lo que dice la Biblia, pero Zwinglio se quiere formar como legalista. ok, bueno, gracias, tío Snell. No sabía eso de la prohibición de leer la palabra en Paraguay. Sí, desconocía esa historia. Muchas gracias por compartirlo. Eduardo y Rolando, algo adicional acerca de Ulrico Zwinglio. Sí, pastor, algo que quería al mismo tiempo, por favor, que me ayude ustedes que tienen más experiencia en la opinión de los hermanos. He leído en el documento algo sobre predestinación, teoría de la predestinación. Y eso me ha confundido un poco la cabeza porque prácticamente me pareció que es una teoría de Zwinglio, en decir que solo los elegidos podrían recibir la gracia del Espíritu Santo y la fe salvadora.
Entonces, distorsionando un poco del principio que dice la sana doctrina de que no hay una predestinación de la gracia, Cristo murió por todos. Y mediante la palabra, la fe y el Espíritu Santo, la intercesión del Espíritu Santo, esa fe salvadora obra en los corazones y nos da la salvación en Cristo Jesús. Entonces yo quería que me aclare un poquito, porque no me quedó muy claro ese tema de la teoría de la predestinación. Está en el texto y me pareció que era algo de Zwingli y que iba en contra a la sana doctrina y lo que Lutero preconizaba. ¿Me puede ayudar con eso, pastor, por favor? Sí, no sé si usted se refiere a la página 83. Bueno, lo podría tal vez compartir ahora mismo. Exacto, creo que está por ahí. Em, Tal vez Rolando me pueda ayudar también, hermano Rolando, o los hermanos que tengan alguna opinión. Me sí, quedé a ver. realmente confundido. Sí, ay, perdón, primero voy a buscar, a poner el texto aquí en la pantalla para todos. Podemos estar en ¿Puedo, sintonía aquí profesor? viendo. Sí, no, primero Rolando levantó la mano, pero permítanme un segundo. Ok, bien. Aquí está, dice, sería este párrafo. Finalmente, Zwinglio concluye Exacto, diciendo ese. algo que pone de manifiesto su doctrina de la predestinación absoluta. Dice, si no obstante los profetas o predicadores de la palabra son enviados a cierto lugar, esto es una señal de la gracia de Dios, pues Él quiere revelar a sus electos el conocimiento de sí mismo. Ver el contexto anterior. Aplicaciones. Ya está. Poco antes. Bueno, y aquí dice, con estas palabras quiere decir cuando se predica la palabra y sin embargo muchas personas permanecen sin convertirse. La razón no está en que la palabra no haya ejercido su poder, sino que en esta palabra no hay poder ninguno. La conversión debe producirla el Espíritu. Al enviar a predicar, Dios lo hace solamente porque quiere convertir a sus electos. Por esta razón, hace que su Espíritu actúe solamente en ellos. A los demás los priva de él. Ok, Rolando, le damos la oportunidad. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces un poquito puedo extender. No sé en realidad de qué está hablando Zwinglio, pero la doctrina de la predestinación de los santos es bíblica, ¿no? Y si está refiriéndose a eso, Zwinglio está haciendo una mal división entre ley y evangelio. Ese es el problema, ¿no? Si está hablando bíblicamente. Porque, por ejemplo, los calvinistas, ellos sí se están errados, ¿no? Porque ellos creen en una doble predestinación y eso no es bíblico, ¿no? O sea, ellos dicen que unos han sido predestinados para ir al infierno y otros que han sido predestinados para ir al cielo, ¿no? Eso no existe. Lo que sí existe en Efesios capítulo 1 pueden leer, que Dios predestinó a los que iban a llegar al cielo. ¿Y eso qué es? Eso es evangelio, ¿no? Entonces, lo que aquí, si Zwinglio está haciendo, no cree en la doble predestinación y cree en la predestinación de los santos, es bíblico, pero está siendo heterodoxo porque está mezclando ley y evangelio, ¿no? El asunto es que hay cosas que la Biblia, y ahí eso quería acotar, ¿no? Zwinglio, en realidad, rechazó la sola escritura, aunque nos dice que eran celosos por la Biblia, todo eso, pero en realidad en la práctica rechazó la sola escritura, que la sola escritura nos dice que la única autoridad en cuestión de doctrina y práctica de fe es la escritura, ¿no? Pero Zwinglio, al asumir la razón como maestro, entonces ya no era la escritura la única autoridad, sino su razón, ¿no? Y aquí vemos una clara evidencia. Por ejemplo, la Biblia nos dice que cuando se predica el Evangelio, el Espíritu Santo está obrando. La Biblia nos dice que todos somos pecadores, no hay distinción. La Biblia nos dice que todos resistimos de igual forma al Espíritu Santo. La Biblia nos dice que en algunos, cuando creemos, cuando hay fe, es porque el Espíritu Santo ha obrado.
Entonces, Zwinglio, por ejemplo, quiere explicar este asunto en este tema, no quiere así explicar este asunto. ¿Por qué unos llegan a la fe y otros no llegan a la fe? ¿No? Está buscando una explicación racional. Nosotros, como queremos ser bíblicos y no racionales, decimos, no sabemos porque la Biblia no explica. Zwinglio, por ejemplo, la Biblia dice que Dios quiere que todos sean salvos, Sí, pero la Biblia no ha predestinado a los que van a llegar al cielo. Entonces, la razón nos dice, si Dios quiere que todos van a ser salvos, ¿por qué predestinó solo a unos cuantos para llegar al cielo? Nuestra respuesta es, no sabemos, sí. porque la Biblia no nos explica, ¿no? Entonces, ahí Zwinglio, explicaciones y ahí se está enredando, ¿no? Estoy Está así. totalmente de acuerdo con la explicación de Rolando. Sí, permíteme, de que sus palabras, frases como las que resalté aquí, ya va para hacia ello, hacia la doble predestinación. Tal vez no un caso así exactamente como Calvino, que decía que Dios predestinó a los perdidos a la condenación, pero al decir que casi da de entender que es Dios es el que tomó una decisión para, no voy a, pues yo quiero privar a esa persona de mi espíritu. Da de entender eso, Zwinglio, y ese es el peligro, hermanos, de exponer y decir cosas, predicar y enseñar cosas más allá de lo que dice la palabra de Dios. Esas son frases que no usan las escrituras, así dándole casi echándole casi la culpa a Dios. Entonces, bueno, bien, Rolando, ¿quería terminar o quería aportar otra Sí. cosa? Perdón. A un ejemplo bien claro, ¿no? Ujú, Por ejemplo, podemos decir, vamos a hacer un proyecto evangelístico, ¿no? ujú, Queremos llegar a tal país con el evangelio. Y las personas o los líderes de iglesia pueden decir así, hermano, no vamos a poner en práctica tu proyecto, no vamos a ir a predicar allá, porque Dios ha predestinado y va a llegar, aunque nosotros no hagamos nada allá, ¿no? Entonces quieren hacer pelear a la Biblia. Dios ha dicho, vayan a todas las naciones, ¿no? Entonces es como que quiero vosar eso, vayan a todas las naciones y solamente poner la predestinación. Ambas cosas son ciertas. El asunto es cuando aplico uno y otra cosa. Por ejemplo, ujú, si una persona, ¿no? Por ejemplo, el otro día les contaba, ¿no? De una persona que había pecado y todo eso. Por ejemplo, ese pastor era calvinista, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno está en impenitencia y decirle, Dios te ha predestinado para ir al cielo, estamos aplicando mal, porque esa persona en impenitencia necesita ley, no evangelio. Pero si una persona está tan desesperada y dice, cometo muchos pecados, no sé si voy a ir al cielo, sé que Jesús ha hecho todo por mí, pero cada vez fracaso, podemos decirle, Dios te ha predestinado para ir al cielo. ujú. Así que no te preocupes por lo que hagas o dejes de hacer, Dios te va a llevar. Y ahí no estamos mintiendo, sino que le estamos dando evangelio a la persona que corresponde. Entonces, la doctrina de la predestinación bíblica se enseña al penitente, no al Ujú. impenitente. Y hay eso que está fallando Zwinglio, ¿no? No está haciendo distinción entre ley y evangelio. Está buscando justificar algo sacando un texto de su contexto, ¿no? Aplicándolo en un contexto que no va en este caso, ¿no? Ujú, correcto. Entonces, comentar. Y al hacer eso, estás rechazando la sola escritura, aunque dice que es celoso por las escrituras, a fin de cuentas, no es, por eso Lutero dice, ¿no? Si la Biblia se contradice, el problema no está en la Biblia, está en mi razón, y yo voy a ceder a mi razón. Por ejemplo, alguna vez hablando con una persona sobre la Santa Cena, me decían así, ¿no? Jesús está agarrando el pan. ¿Y quién está agarrando el pan? El cuerpo de Jesús. Y Jesús dice, esto es mi cuerpo. Eso no es racional. ¿Cómo el cuerpo puede agarrar al cuerpo? Yo le digo, sí, te doy gracias. No es racional. Pero lo que tú estás diciendo no es bíblico. A mí no me interesa ser racional en este punto. Me interesa ser Ujú, bíblico. sí. Choca mi razón, claramente, sí, pero es lo que Jesús ha dicho y nosotros queremos ser bíblicos y les pongo en claro, ¿no? Entonces tú no estás siendo bíblico, tu autoridad no es la Biblia, es tu razón, ¿no?
como esto no es racional, por tanto, no significa eso. Eso están diciendo, ¿no? Entonces le están poniendo la razón más allá que a la Biblia. Pero cuando usamos la razón como instrumento, analizamos el texto, la gramática, podemos analizar qué está diciendo Jesús. Y eso está diciendo, evidentemente choca mi razón. Por esto de la predestinación, choca, la verdad choca, pero es lo que la Biblia enseña. Y queremos ser bíblicos. Y como queremos ser bíblicos, vamos a aplicar esto solamente a las personas arrepentidas, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Sí, y ese es yo creo que para ir al grano, ese es el problema con Zwinglio, y ahí vemos su influencia en las iglesias de hoy en día. No es de que las iglesias sean seguidores estrictos de las enseñanzas de Zwinglio. La mayoría de las iglesias tal vez ni sabe quién era, ni sabe, ni conoce su nombre, pero vemos en eso la influencia del humanismo. Y Zwinglio mismo estudiaba de Erasmo, que también era humanista de los tiempos de Lutero, y Zwinglio sujetaba las escrituras, la interpretación de las escrituras, y sujetaba la teología y la doctrina a su razón. Y eso sí, en eso ya chocaba Zwinglio y Lutero. Eduardo y Benjamín, y después tenemos que seguir, hermanos, aunque está interesante este tema, ya tenemos que seguir. Eduardo y después Benjamín. No, más bien gracias, pastor. Seré breve. Lo que realmente me choca es la predestinación absoluta, porque hemos visto en Lutero, ¿no? Uno tiene que ser bíblico, y eso estoy plenamente de acuerdo con lo que dijo el hermano Rolando. Pero las palabras utilizadas, predestinación absoluta, es un término muy restrictivo y totalmente antibíblico. Y eso quiero hacer notar, porque en medicina pequeñas cosas hacen grandes diferencias. Un pequeño virus mata todo un cuerpo, el ejemplo del COVID. Como Zwinglio es sutil, extremadamente sutil, en convertir la palabra a un racionalismo corrupto. Entonces, hay que tomar mucho cuidado realmente en la lectura de las cosas que escribe este hombre, porque casi todo lo que escribe tiene un dedo de racionalismo humano. Eso quería acotar, pastor. Ok, muy bien, gracias Eduardo. Benjamín. Gracias, hermano. Bueno, ahí me aclararon algunas dudas que tenía inclusive. A ver si entendí. Significa que las iglesias protestantes en el momento de la reforma se separaron del luteranismo, en este caso liderados por Zwinglio, porque pusieron énfasis en la razón. Sí, puede repetir su pregunta, la última parte, perdón. Sí, yo creo que estaba fallando mi internet. Bueno, bueno, significa que, digámoslo de otra manera, la división que existió en el momento de la reforma, en este caso liderado por Zwinglio es que se pronuncia, ¿no, profe? Pusieron, bueno, imagínense, colombiano con no sé qué idioma, suizo, bueno, ellos enfatizaron es en la razón, y es muy factible que haya sido por su educación, porque algo leí de él, que su educación fue en universidades humanistas, ¿cierto? Entonces se enfatiza más bien en la razón. Ahora, significa que si el hombre es capaz de tomar la decisión de rechazar a Cristo, también es capaz de tomar la decisión de aceptar a Cristo como Salvador. O sea, lo toman como obra. Y realmente no es bíblico, profe. Ese es mi argumento. Ok. Sí, gracias, hermano, de acuerdo. Y yo les había planteado esta pregunta, pero siento que ya la hemos respondido bien. En pocas palabras, ¿cuál es la diferencia entre la enseñanza de Lutero y la del Zwinglio? Y ya, pues ya la cubrimos. Ya la cubrimos. Yo creo que sí, no hay nada más que cubrir. Em, es principalmente eso de bíblico o racional. Solo una cosita que quería tocar.
esto no fue de las preguntas que les planteé, pero el texto, Walter y citando Lutero, habla de la verdadera piedra de tropiezo que existe entre los cristianos de su día y pues yo creo que de la nuestra también. ¿Cuál era? No sé si alguien se fijó en esa frase. Me llamó la atención mucho en la página 85 era. Empezó a hablar de que, pues todas las herejías, o sea, todas las doctrinas equivocadas tienen una sola raíz, tienen la misma raíz o tienen algo en común. Em, es interesante, no sé si se fijaron y porque si uno sigue toda la corriente del autor y de Lutero, llega a una conclusión bastante fuerte. Página 85, se habla de la piedra de tropiezo. Bueno, veo la mano de Rolando. A lo mejor iba a comentar para otro punto o fue para esto lo que les presentó ahora mismo. Creo que es este punto, según recuerdo. Ahorita no encuentro bien la frase, pero dice, en verdad ellos confiesan al Cristo crucificado, ¿no? Al que colgó de la cruz y nos salvó. O sea, los finglianos, los católicos, los calvinistas. ¿Y dónde está la piedra de tropiezo? Pero repudian aquello por medio del cual lo recibimos. Esto es, destruyen el medio, el camino, el puente y el sendero que conduce a quién? Al Cristo crucificado. ¿No? Ese creo es la piedra donde todos tropiezan, ¿no? En sí rechazan los medios de gracia, ¿no? O sea, dicen Jesús ha muerto por tus pecados, la salvación es por la gracia, y todo, pero a la final el camino que nos lleva a esa gracia, que son los medios de gracia, los sacramentos, el evangelio en palabra y en sacramentos, los rechazan ellos, ¿no? Sí, fue esto justo en la página, perdón, nosotros en el texto digital, Rolando tiene copiadura, consiguió copiadura del texto de Walter y por eso su paginación tiene otra paginación. Pero sí, es el mismísimo texto o la misma página, hermano. Es eso. Hablan lindo de Cristo, predican, sí se predica el evangelio, pero sí destruyen el camino a Cristo en cierta forma. Ok. Tal vez para decir lo mismo perdón, veo una mano. Benjamín, ¿desea aportar para esta? Claro que sí, hermano Joel. Bueno, indiscutiblemente es muy probable que sea la piedra de tropiezo, lo que mencionó el hermano Rolando, pero aquí ya hay un argumento en la parte final que inclusive lo tengo resaltado y quiero mostrárselos. A ver, bueno, no importa, vamos a leerlo, dice. Los judíos también creen en un Dios, pero niegan el camino o medio de llegar a él, es decir, a Cristo, el hombre Cristo. Los turcos también creen en Dios, pero repudian el camino, el medio, el puente por los cuales se llega a Dios, es decir, la gracia de Dios. Desechan a Cristo y todo sacramento por el cual podamos obtener la gracia. Es como anunciar a una persona que tenga un tesoro para ella, pero no poner el tesoro al alcance de su vista ni darle la llave para abrirlo. ¿De qué le serviría el tesoro? Ellos echan la llave del tesoro que deberían poner al alcance de nuestra vista y nos colocan sobre la cola del mono. No me da acceso al tesoro, no me lo entregan y me niegan su fruto y posesión. La piedra de tropiezo. No niegan el camino para llegar a él, camino para llegar a Dios, o sea, Cristo. Amén. Sí, o sea, agarran cada doctrina agarran, por ejemplo, el bautismo, es el ejemplo que
que comparte en el primer párrafo y el bautismo en el cual Dios nos dice que somos lavados. Dios nos hace partes, miembros de su familia. Dios nos perdona los pecados. Dios nos da el don de su Espíritu Santo. Dios no, o sea, todo eso que Dios nos da, Dios nos da una conciencia limpia. Dios nos salva, dice las Escrituras. ¿Y qué hacen? Pues lo convierten en simplemente un acto de obediencia nuestra, una mera señal externa. Y pues a fin y al cabo convierten la gracia en una obra nuestra. Convierten el evangelio en ley y hacen lo mismo con la Santa Cena. Quitan todo lo que Dios promete, que Dios da, y solo dejan una parte de lo que nosotros hacemos. Y eso están haciendo, le están restando la gloria a Dios al hacerlo. ¿Okay? Bueno, una Perdón, profe, un verdadera comentario, qué piedra pena. de... Sí, Me disculpas. sí, Es enseguida, que hermano. justo, es Perdón. que, me disculpan, pero tengo que decirlo. Es que justo en el video que vi hoy de este tipo de iglesias, ellos cuando quieren, es muy bonito como profetizan, es bello, es realmente gusta, pero como lo expliqué inicialmente de la clase, pero no llena el corazón. Sí gusta, bonito, hombre, sí, ¿no? Qué interesante. Pero cuando niegan la gracia de Dios, ahí se acaba todo. Ahí ya se va digamos, no hay como manera de explicarla humanamente. Esa manera en que ellos explican, se acaba. Entonces no está Cristo presente, no está el Espíritu Santo. Y eso fue lo que no me gustó. Ok. Benjamín nos habla de predicadores que predican bonita la ley en cierta forma, pero carece de evangelio. Gracias, hermano. Y pasamos a la pregunta bueno, la última parte de la lectura, se habló mucho de la práctica entre nosotros, entre los creyentes, entre los luteranos, también de perdonar, de anunciarle a otro creyente, a un arrepentido, el perdón de sus pecados. Y tanto en la adoración congregacional, tenemos esa costumbre, como en la consejería, que esta es una clase de un curso de consejería, nos interesa mucho ese aspecto. ¿Cuáles son las razones que se dan en el texto por las cuales es muy chocante? Es muy chocante, tanto en el siglo XVI como hasta el día de hoy. También piensen en el ministerio de Cristo, porque les chocaba a los fariseos que Cristo declaraba el perdón de pecados. Bien, ¿cuáles razones se dan en el texto y en la actualidad y en el ministerio de Cristo? En esas tres fases. Veo la mano de Eduardo. Gracias, pastor. La verdad que estoy apasionado por este tema Qué porque bueno. me ha salido humo de la cabeza. Mm. Me ha intrigado de tal forma este señor Zwinglio que lo he ido a buscar por todo lado. Dos tendencias tenemos acá que veo que hay que pelearlas en favor de la sana doctrina. La tendencia humanista racionalista y la tendencia legalista. Pero hay algo histórico más importante que va en función de la Iglesia Católica, que quita después del Kyrie, de la confesión de los pecados, la absolución. Entonces ya se quita de la práctica en muchos años ya, una tendencia, digamos, totalmente antibíblica, quitar la absolución. ¿Y bajo qué conveniencia?
hay muchas teorías para poder explicarlas. Tal vez en la humanista es porque definitivamente se tiene que ganar la gracia de Dios, y ese es otro término muy discutible que está en la sana doctrina, la gracia, favor inmerecido, amor inmerecido, lo que Dios nos da gratuitamente, invaluable, pero que para ciertos humanistas eso se tiene que conquistar o es un favor del racionamiento humano. Y para los legalistas la gracia se conquista con buenas obras, cosa que hacían los fariseos. Entonces, yo creo que aquí el tema, la absolución, es algo que nosotros, que luchamos pegados a la sana doctrina, después del Killer, sí, la gracia de Dios, que es la vida perfecta que vivió Jesucristo, condonada hacia nosotros, su justificación en el Calvario, sus pecados son perdonados. Hay esa garantía en Cristo. Pero después, en cualquier otra tendencia, mismo la evangélica, reformada, vemos algunas cosas humanistas y al mismo tiempo también legalistas. Eso quería acotar para no extenderme mucho, pastor querido. Ok, muchas gracias, Eduardo. Se ve que este es un tema, digamos, relevante hasta la fecha. Es una crítica que se escucha de nuestro ministerio. Benjamín, por favor, después Rolando. Qué pena, hermano. Me encantaría escucharle al hermano Rolando, ¿me lo permite? Primero, por favor. Ok, gracias, Benjamín, por darle la oportunidad a Rolando. Sí, sí, muchas gracias, hermano Benjamín y profesor. Bueno, el texto explica que la razón principal por la cual choca esta de la absolución es por la ignorancia, ¿no? Ellos presumen cosas que realmente nosotros no creemos, asumen cosas que nosotros no creemos, ¿no? A ver, les voy a explicar, el texto explica así, ¿no? Y esto sí he visto en algunos autores, ¿no? He leído y dicen, no, la iglesia luterana no se ha reformado por completo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ellos una evidencia es que mantenemos la absolución, digamos. Porque la iglesia católica unida a la absolución tienen una enseñanza falsa, ¿no? Que solamente los sacerdotes pueden hacer la absolución. Cuando la Biblia enseña que todo creyente puede dar la absolución, ¿no? Entonces, los luteranos creemos eso, ¿no? Entonces, es por el asunto de la ignorancia. Pero también en el siglo actual, también se atribuye que las iglesias luteranas no son luteranas, ¿no? Por eso hay la palabra énfasis confesional, ¿no? Por ejemplo, alguna vez un amigo fue a una reunión, ¿no? Y le dijo, yo soy luterano. Entonces, un joven bueno, creo que fue un joven, pero alguien le preguntó y le dijo, ¿por qué los luteranos ponen pastores gay? Y él había explicado, no, esos no somos, nosotros no somos esos luteranos, ¿no? Lamentablemente algunos luteranos, o sea, con el nombre de luterano han manchado el nombre de Lutero, ¿no? Y la gente, como no investiga, no va a la profundidad, piensa que todos los luteranos son así, ¿no? Y entonces hay una ignorancia. Cayó la señal de Rolando. Yo creo que en segundo vuelve, pero pues siguiendo su comentario sí, hay mucha ignorancia. Creo que bueno, yo he escuchado una palabra, es sacerdotalismo. O sea, creen que nosotros creemos que los pastores, los ministros tienen como un poder especial para declarar el perdón de pecados. O sea, pero esa es una equivocación, ¿cierto? Si ven en la página 87 del texto, bien dice el autor que hasta citando San Agustín, y los artículos de Esmalcalda, que es una confesión luterana, que pues un laico también puede absolver a otro. O sea, no se trata de que los luteranos creemos que los pastores tienen por su preparación o por su llamado o por su ordinación, tienen algún poder
especial que los laicos no tienen. No, no, claro que no. Estamos más bien hablando del encargo que Jesucristo nos dio a todos los creyentes, ¿verdad? Bien, me gustó mucho la historia que contó terminando el capítulo 87, la página 87. Se fijaron de dos personas que iban en un barco. Si se acuerdan de la historia, no sé si. Sí, sí, que el barco se iba a hundir y que se ayudaron mutuamente por la fe. Sí, uno no estaba bautizado y el otro quería escuchar que sus pecados estaban perdonados y se me hizo interesante la historia, pero pues sí, o sea, es un caso casi hasta chistoso, pero la verdad es que sí, cualquier creyente puede bautizar. Cualquier creyente puede declarar el perdón de pecados a otro, ¿verdad? Eso sí, es algo que creemos. Lo triste es que no siempre practicamos eso, ¿verdad? Somos muy tacaños a veces en declarar el perdón de pecados a otro creyente. Bien, bueno, Benjamín se ha esperado y después tenemos la mano no sé si Diosnel quería aportar algo. Benjamín, adelante, después Diosnel. Gracias, hermano Joel. Sí, esta historia fue muy, muy lucrativa, porque en un momento de angustia, donde busca uno un sacerdote católico o alguien supuestamente autorizado. Mm, para responder la pregunta 3, me encontré con un apunte de mi curso de identidad espiritual y quiero compartirlo con ustedes, mis queridos hermanos. Sí, Dice adelante. lo siguiente. Amén. Dice lo siguiente. Hay 4 pilares que todo cristiano o denominación cristiana utiliza para anteponer sus creencias. Primero, la Biblia. Segundo, tradición e historia de la iglesia. Tercero, la razón. Cuarto, experiencia personal. Cada iglesia cristiana o cuerpo eclesiástico prioriza estos elementos en diferente grado cuando establece sus creencias. Esta comprensión de la interpretación bíblica es la razón por la que vemos tantas denominaciones diferentes. Punto. Y hay muchísimo más, pero quiero dejarle ahí. En base a este concepto, porque hay muchas diferencias, voy a enfatizar en la respuesta con la siguiente, y mi respuesta es: una, porque no se trata de lo que pueda hacer el hombre, sino de lo que ha hecho Cristo por la humanidad, reconciliarnos con Dios. Más claro no puede ser, porque nosotros no podemos reconciliarnos con Dios. Y podemos sustentar bíblicamente que no podemos, que somos imperfectos. Y en gratitud a Cristo profetizamos su palabra. Esa es mi intervención, profesor Joel. Ok, muchas gracias Benjamín. Y eso sí, de que hay los 4 pilares y tenemos el racionalismo, digamos. Falsamente, equivocadamente nos están escuchando, nos están acusando, perdón, de orientarnos hacia la tradición, ¿verdad? Y eso es total. Lo que pasa es que a veces vemos que uno sale de un error, por ejemplo, del tradicionalismo de la católica y van a otro extremo, ¿verdad? Lastimosamente. Abajo en la página 89 del texto es cuando ellos, los, a veces otras iglesias nos van a acusar de creer pues que tenemos un poder eh,
por ser líder de la iglesia, no, más bien nuestro poder, nuestra autoridad más bien, perdón, nuestra autoridad para declarar el perdón de pecados a otro es como bien dice el texto, se basa en la reconciliación y la redención de Cristo, se basa en el mandato de Cristo de proclamar el evangelio a todos los hombres. Y pues hablan pues de que esto no, no se basa en ninguna ordenación, no se basa en que de que ustedes tienen un certificado de Academia Cristo no, se basa en Cristo. ¿Okay? Se basa en el mandato, se basa en la obra de Jesucristo y de ahí sí podemos tener esa certeza de que nosotros simplemente somos los voceros llevando a cabo la voluntad de Cristo y el mandato de Cristo de perdonarles los pecados a los pobres pecadores, de los cuales nosotros también somos incluidos. Bien, pero yo me acuerdo, fue de mis primeras experiencias como bueno, guiando servicios y me acuerdo que llegó un creyente, un cristiano de otra iglesia y llegó y hasta me preguntó después del servicio de ¿quién eres tú para decir te perdono? ¿Quién eres tú para decir eso? Y esto me hizo pensar en este tema, así que es muy relevante. Y pues en pocas palabras también no pasemos por alto lo más sencillo de Jesucristo, que en el Padre nuestro, como dice, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Okay? Tenemos la autoridad de perdonar a nuestros deudores en lo personal si alguien ha pecado contra nosotros, pero también tenemos la autoridad de predicar el perdón de pecados a otros. Ok, bien. Sí, Benjamín comenta también de la historia del rey y su hijo. Muy buena, digamos, parábola. Bien, mis queridos hermanos. Ok. Solo unos últimos comentarios antes de concluir. Recordándoles que, perdón, les voy a encargar un último trabajo en grupo. Esto va a ser el último, ¿ok? Ya después, la próxima semana vamos a ir trabajando en el proyecto final. Les voy a pasar su último trabajo en grupo, casuística número 5, mismos grupos que la semana pasada, grupo elegido, Benjamín, Sergio, Zoilo, Patricio, Eduardo y grupo justificado, Lisbeth, Diosnel, Lester, Rolando y Luis. ¿Ok? Les voy a pasar los casos, si Dios quiere, en el transcurso del día de mañana. Y hermanos, es lo que en este ejercicio estamos haciendo es que estamos anotando nuestras observaciones en una hoja. Cuando uno está hablando con una persona en la consejería, la forma en que uno va a comunicar el IVA, digamos, es usando simplemente unas frases como, bueno, imagínense que estoy aconsejando a Zoilo hoy y tal vez estoy escuchando lo que me está comentando Zoilo y luego Zoilo a usted yo le diría para la parte de identificar. Esta es una situación imaginaria, no se preocupen, pero tal vez voy a decir, Zoilo, hoy te escucho que andas algo angustiado por las elecciones en Colombia.
No creo que Zoilo ande angustiado por las elecciones en Colombia, pero ese es un ejemplo de, y no solamente de comunicarle a la persona lo que estamos identificando como la emoción o como el problema, pero también es forma de darle a la persona la oportunidad de confirmar que sí o que no, porque a veces lo que observamos a primera vista tal vez está equivocado. Tal vez yo le digo a Zoilo que anda angustiado por las elecciones en Colombia, y tal vez Zoilo me va a decir, no, eso no es, más bien em, estoy preocupado por, la economía o algo, por otra cosa, o tal vez me va a decir que me va a expresar otra cosa que no era lo que yo había observado, identificado, ¿ok? Entonces, veo que o escucho que usen frases así para comunicarle a la persona lo que estamos identificando. Para validar, acuérdense que estamos expresando comprensión, compasión. No vamos a validar ningún pecado así de aprobar ningún pecado, que está bien. Solamente estamos, por ejemplo, si alguien ha caído, tal vez alguien fue hijo de alcohólico y ahora la persona está batallando con lo mismo. Tal vez vamos a expresar un comentario que dice, pues, me imagino que fue muy difícil. Me imagino que fue muy difícil crecer en un hogar donde si la persona te compartió que su papá, que esto y aquello que fue abusivo o violento o algo, y podemos reconocer que eso fue difícil, reconocer que la persona sufrió una herida gravísima. O sea, es reconocer alguna herida, alguna circunstancia, algún factor, algo que contribuyó a la situación o, bueno, sea lo que sea la situación. Y luego aplicar. A veces una buena transición, hermanos, para ya pasar de lo que identificamos, de lo que se siente, de lo que ha pasado, del pecado que está tomando lugar, que sea que estamos hablando con el que comete o que el que ha sido dañado por algún pecado. Ya en la parte de aplicar, podemos decir, bueno, gracias por compartir conmigo X. Siento que ahora nos hace falta escuchar de Dios. Nos hace falta buscar, escuchar una palabra de Dios y vemos en tal, bueno, y ya pueden pasar a la parte de ley y evangelio, pero es bueno indicar, siempre es bueno indicar, tener una transición clara de que, ok, ya estamos pasando de lo que de la situación actual, estamos pasando sea lo que sea el pasado, ya estamos pasando a la palabra de Dios. Y eso indica que ya lo que vamos a escuchar no es una opinión psicológica, no es un diagnóstico, es de humano. Ahora vamos a pasar a una palabra autoritativa del Dios Todopoderoso, sea ley, evangelio, dependiendo de la situación, ¿ok? Pero yo recomiendo mucho usar frases así para identificar veo escucho que es correcto, y también confirmar, darles la oportunidad de confirmar, ¿ok? Lo que estamos identificando. Y luego con en la parte de validar, usar frases como, entiendo que, o me imagino que fue difícil X, X circunstancia o evento del pasado. Y luego
ya pasar de yo veo, de yo escucho, yo esto, ahora ya pasamos a Dios. Dios dice, Dios nos habla, Dios, ¿ok? La palabra de Dios nos dice, ¿ok? Eso es, queremos dejar muy en claro esa parte de que nosotros estamos observando, queremos comprender, queremos ser compasivos, pero ya, ya queremos pasar a lo que dice la palabra de Dios para su alma. Esa es la medicina, ese es el remedio, esa es la cura que todos necesitamos, ¿verdad? La palabra de Dios. Bien, ok, mis hermanos, ustedes van a hacer su trabajo en grupo, igual que la semana pasada. El lunes hablaremos los trabajos grupales. En el transcurso, bueno, en estos días ya también voy a ir agendando citas con ustedes para el proyecto final. Ok. No tienen que, no tienen que preparar ningún texto para el proyecto final. Este es un proyecto final que se hace en el momento, sino lo que sí recomiendo es que si tienen una Biblia a mano, eso sería bueno. Como a lo mejor vamos a estar en el celular hablando por Zoom, tal vez no conviene usar tanto la Biblia en su celular ese día, sino también tener Biblia a mano. ¿Ok? Bien. Yo creo que 1 hora máximo es lo que debe apartar cada quien para su proyecto, con su entrevista conmigo. Y yo les daré digamos, mis comentarios ya de una vez en el momento. ¿Ok? Mi análisis de su consejería. ¿Ok? Otra vez, la idea es que ustedes van a andar de consejeros y yo... em, y yo seré la persona que necesita consejos. ¿Ok? Podemos hacerlo por Zoom, por WhatsApp llamada, pero eso lo negociamos con cada uno de ustedes la próxima semana. Veo la mano de Eduardo y la mano de Diosnel. ¿Ok? Eduardo. Pastor, con su venia y permiso, quería preguntarle si cada defensa es más o menos de 1 hora. Tal vez no sería conveniente hacer todas, esto determina ustedes, ¿no? ¿Quién soy yo para dar consejos? Pero la comodidad de escucharnos, entonces quizás con fechas determinadas, ¿no? Cada uno que va a defender, porque si somos como 6 o 7 o 9 y 9 horas no terminaríamos, tal vez dividir, ¿no? Los días de defensa, pero eso dejo su criterio, pastor querido. Sí, ¿No? sí, no, Como- perdón. No creo que tarde cada quien una hora. No, pero solo digo que podemos apartar máximo una hora. Pero sí, yo sé que reconozco que es un compromiso de tiempo. Ustedes, perdón, no tienen que, perdón, la entrevista es individual, o sea, no todo el grupo tiene que estar ahí para las entrevistas de sus compañeros, ¿ok? Es privado, ¿ok? Ok. Sí, no, yo sé que sería un gran compromiso. Por eso podemos negociar. Yo sé que algunos tienen, cada quien tiene su horario de disponibilidad. Diosnel, adelante, hermano. Sí, pastor. El tema de 1 hora con usted nomás. Yo el lunes voy a estar, por si Dios quiere, el próximo lunes por Ipacaray. Y la hora que... El lunes nosotros vamos a tener otra clase, otra semana, ¿o cómo, pastor? Sí, última semana, la próxima semana ya estaremos terminando, si Dios quiere, ya el 8 de junio. Yo creo que puede ser la última clase si Dios lo permite. Yo creo que para el 8 ya vamos terminando. ¿Ok? Entonces, 8 días. Y es que nosotros no vamos a tener contigo 1 hora de aplicación Zoom, reunión, ¿cómo, pastor?
por el Sí, proyecto final? sí, puede ser por Zoom, pero si alguien dice que prefiere por WhatsApp, también podemos hacerlo así. Ujú. Pero sí, Entonces, pues, voy a ver, hermano, si posiblemente, no sé, no tengo a mano mi calendario, si se podría el lunes en Ipacaraí. Ese es un- una ciudad cerca de Asunción, un pueblo cerca de Asunción, donde radico. Gracias, Dios. sí. Lo tomaré en cuenta y te aviso, ¿ok? Sería un Pues gran sí, está placer verte. reuniendo, mamá, invita todo el proyecto final que reunimos mejor nosotros por Zoom, sí, poder, el proyecto final. Ok. Bueno, hablaré con cada uno de ustedes. Bien, Sí, Sergio, pues, Alejandro. Muchas Sergio. gracias. La pregunta es, ¿el proyecto va a ser toda la semana, 1 hora cada uno toda la semana, o va a ser los días que tengamos clases? Por ejemplo, Perdón. Mm, y lo otro, que estaba escuchando muy atento lo que dijo de ser comprensivo. Y una vez alguien me dijo de que cuando uno quiere, que nunca se tiene que olvidar que uno también estuvo al frente y también le llamaron la atención. Y uno siempre tiene que ponerse en el lugar de, así como me enseñaron a mí, yo tengo que enseñar a la persona que está al frente. Y siempre con humildad. ujú, sí, sí, hermano. Y eso hasta en predicando la ley es con un corazón que desea la salvación de la persona. ¿Ok? Pero sin, sin darles licencia a seguir en algún pecado. Excelente, hermano. La comprensión. Y cada quien tiene sus dones también. ¿Ok? Creo que eran las manos que había visto. Bien, hermanos, pues ya estamos a la hora de concluir. Le había pedido al hermano Eduardo que nos hiciera el favor de hacer la oración de clausura. Hermanos. Claro que sí, pastor. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias Dios por la oportunidad magnífica que nos da de aprender más de tu palabra. Gracias por los profesores y colegas que a través de ti nos iluminan nuestro conocimiento. Pido perdón por nuestros pecados, que tengamos una noche reparadora y principalmente que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros siempre esta fe que nos alimenta mediante tu palabra. Gracias, Señor, por tu sacrificio de una vida perfecta y la justificación en la cruz del Calvario. Bendiga a nuestro profesor Joel, a cada uno de mis hermanos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. amén, mi Amén. hermano Eduardo. Que descansen mis hermanos y que prediquen el Amén. perdón de pecados libremente. Y tenemos la autoridad de Cristo de aplicar el perdón de pecados a su pueblo, a los arrepentidos. Que lo hagamos. Que lo hagamos. Muy Bien. buenas noches. Hermano Eduardo está con algo de tiempo. Permiso. Sí, que descansen, que descansen. Hermano Eduardo está con algo de tiempo. Sí, hermano, dígame. Siempre hay tiempo para las cosas de Dios. Dígame. Bueno, Profesor, ¿puedo voy usar? a parar de grabar la reunión, perdón. Solamente para